Voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo 17, el libro en la Biblia de Hechos, capítulo 17. Se encuentra el libro de Hechos después de Romanos. Hechos es el sexto libro en el Nuevo Testamento y estamos en el capítulo 17 y vamos a leer verso 30 nada más y después oramos y pedimos dirección y bendición de Dios sobre lo que hacemos. Dice aquí, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Oremos. Dios, otra vez pido que me ayuda con el mensaje, me ayuda con el español, me ayuda con la lectura, me ayuda, Señor, para que tu nombre sea glorificado y que todos puedan entender bien, y Señor, que use el mensaje para que muchos lleguen a Cristo, sean convertidos de su camino propio y malo al camino tuyo. Señor, bendice, por favor, en este día. En tu nombre se lo pedimos. Amén. El texto que leí aquí en Hechos es el final, o prácticamente el final, de un mensaje que Pablo estaba dando en Atenas. Estaban dispuestos a oír el mensaje, dice que estaban ahí nomás queriendo oír o decir alguna cosa nueva y no habían escuchado lo que estaba predicando Pablo. Entonces pidieron que pasara a explicar de esa nueva doctrina, que no habían oído de eso. Y estaban bien, aparentemente, hasta que llegó al último y habló de la resurrección de Cristo. Y ya, como que llegaron al tope ahí, que dijeron, pues eso estuvo bueno hasta que no, la resurrección de una persona de los muertos, ya muy difícil que creyera en eso. Pero anterior a eso está el versículo 30 que leí. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. A lo mejor les cayó un poco mal diciendo que fueron ignorantes, pero ignorantes de esta nueva doctrina sí eran. Y ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y quiero tomar un tiempo en esta mañana de examinar esta idea del arrepentimiento. Hay muchas ideas, desafortunadamente. Hay hasta controversia ahí en enseñanzas y en la iglesia acerca del arrepentimiento. Que es una obra, no es una obra, que es parte de la salvación, no es parte de la salvación. Y hasta a veces pienso que sean maestros, teólogos, pastores, doctores de la ley, como dice ahí en la Biblia, confunden el asunto. Y voy a tratar, hermanos, en este día de dar sentido a lo que es, quitar la duda, ver la importancia de lo que es el arrepentimiento sin confundir más la gente. Si usted está viendo eso ahorita y usted está mirando las ideas o la iglesia o a Cristo pensando en la salvación, que alguien le habló de Cristo, y todavía usted está quedando entre una y otra cosa, que oyó de Cristo, quizás hay muchas cosas. Quizás alguien llegó y presentaron algo de la salvación, vieron algunos versículos bíblicos y la exhortación era creer, y pudo ser que hasta concluyó con una oración de fe, y puede ser que hasta en un sentido, y yo sé que estoy abreviando,
todo, pero qué asunto arreglado. Pero si ya tiene tiempo desde aquella fecha, a lo mejor ha entrado cierta duda y no está tan seguro que fue el asunto arreglado o no. Otros llegan a la iglesia, a la religión, a la Biblia, a preguntar a un cristiano, porque hay una crisis en la vida, salud, o aún como está ahorita el temor de alguna enfermedad, o ahora el efecto económico y luchas que hay. Y por lo tanto la mente va a algo que no tan cotidiana, llega a pensar en el alma, porque hay dolores, hay aflicciones en la vida, y algunos, si logran el lidiarse de esa aflicción, llegan a una solución. Hasta pudo ser que dicen, ¿sabes qué? Pues ya estoy bien con Dios porque obviamente ya no tengo ese problema, o sea, no estoy enfermo, solucionó mi problema matrimonial, familiar, económico, y seguramente Dios me quiere, y hasta dicen eternamente. Lo malo es que no, si no logró solucionar el problema, no quitó la aflicción, ahora sí está haciendo preguntas y dudando de su fe, quizás, dudando de lo que aprendió en la Biblia, dudando si es cierto o no es cierto, o qué del arrepentimiento, la fe, o estoy convertido, o dónde estamos. Entonces quiero ver algunas cosas y espero dar unas respuestas, especialmente a esa persona que está buscando paz en el corazón, paz en la vida suya, no de alguna situación cotidiana, en verdad, aunque muchas veces Dios pone estas situaciones para hacernos examinar nuestra alma, pero no tanto para dar alivio a algún dolor que tiene, sea física, que me duele aquí o la cabeza, o alguna situación familiar o matrimonial o de ese estilo. Yo sí estoy hablando directamente de Dios y paz en el alma. Pero ¿qué de este asunto de arrepentirme, el arrepentimiento? Eso es algo que Dios quiere, es algo que en verdad hay que pasar por ahí. ¿Quién necesita arrepentirse? Curiosamente en la Biblia habla de eso y Cristo trata. Ahí en Lucas capítulo 13, verso 1 al 5 dice: en este mismo tiempo estaba ahí algunos que le contaba acerca de los galileos cuyo sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Cristo da dos ejemplos, obviamente algo de las noticias, algo de acaba de pasar, algo que todavía la gente, la cadena de chismosos, no sé cómo quiere decir, pero está en la mente, está en las pláticas en la calle de los que mató Pilato, o el otro es que cayó una torre. Y dice, seguramente, mira, cayó y mató a esos 18, no escaparon, seguramente eran pecadores. Si se acuerda, cuando Pablo estuvo en el barco y llegó a la isla y está recogiendo ahora en la playa leños y ramas y todo, y sale del fuego y le pica un serpiente. Y la gente dice, seguramente, mira,
Eso era un gran pecador, seguramente un asesino, y escapó del mar, pero no escapó del juicio y la justicia de Dios, y el serpiente le picó. Así andamos y decimos, mira, seguramente, mira, esta gente era muy mala, mira, esta gente eran peores que los demás, porque a los demás Pilato no les mató, a los demás escaparon cuando cayó la torre, pero esta gente muy mala murieron. Pero en ambos casos aquí, en el ejemplo que da Cristo, dice, no es así. Dice, no, y 2 veces lo dice, si ustedes no se arrepientan también perecerán igual, serán juzgados iguales, porque tenemos nosotros todos, tienen el pensamiento, pues hay muchos que andan pues en su pecado y necesitan arrepentirse. Eso sí, esta gente, esta persona a la vuelta, esta persona que vive en esta calle, este conocido, este familiar, ese tío primo, quizás hasta un hijo, dice, no, pues ellos sí andan mal. Yo un ajuste leve, ya otra vez estoy en el camino. Nomás esas son las pequeñas desviaciones que cada uno tiene en la vida, pero un ajuste, un tantito, una terapia del pastor en domingo, ya estoy otra vez en el camino. Arrepentirme, no, pecador, así calificado de pecador. No soy. Sí, nadie es perfecto, pero no soy tan así pecador como esa gente. Yo no soy asesino, yo no ando así con mucha mentira o codiciando la mujer del prójimo o cosas de ese estilo. Yo no, hasta aquí mira, estoy en la iglesia. Bueno, está en su casa escuchando el video, pero así habla la gente. Pues ellos necesitan arrepentimiento. A veces cuando digo, pues Dios vino a buscar lo que se había perdido. Y casi cuando veo cuando digo la gente perdida, dice, pues yo no estoy perdido. El perdido es el que ya la droga ya le tiene, es drogadicto. O el alcohol, ya es alcohólico, es borracho y él o ella, las mujeres no escapan. Ellos deben de estar, ellos son los perdidos. Pero Cristo dice, no piensa eso. No son aquellos, no son más peores aquellos. Y piense, porque usted no murió cuando cayó la torre. O piense usted porque usted llevó su sacrificio y todo y no le pasó nada en el templo, pero a ellos sí. Y por lo tanto te califica mejor. Porque en tu casa hay cierto nivel de paz y cierto orden todavía. Bueno, ahí andamos, pero peleo tantito con mi esposa o mi esposo. Y hay problemas con los hijos, pero ahí andamos. No es que no tengo drogadictos en la casa, no tengo hijos perdidos. Le digo algo, nacimos en este mundo pecadores. Todos son pecadores. Hace 2 semanas, tantito más, pues seguramente el hermano Félix me puede decir exactamente cuántos días tiene su hija nueva, pero ni son 3 semanas. Y verla ahí, el otro día pasé a la casa y vi a la niña acostada ahí, dormida, y tan tranquila y bonita y todo, como es un bebé nuevo y todo, y digo, pues ¿qué pecado tendrá? ¿Pecadora? No parece, pero es. Aunque no me puede entender,
Y no vamos a ir predicándole a ella y señalándole así, pero pecadora es. Nacido así en este mundo. ¿Quién necesita arrepentirse? Todos. ¿Que aquellos son más pecadores? No. ¿Que tiene pecado diferente que el mío o el suyo? Pues a lo mejor. ¿Que según la sociedad el pecado de aquel es más escandaloso que el suyo o más abierto y el suyo es escondido aún? Y por lo tanto le juzgamos a él, pero a usted no. O usted puede o tiene el lujo de poder esconder el pecado suyo todavía y por lo tanto usted no tiene la necesidad de arrepentirse y por lo tanto usted dice, pues ese ajuste tantito en la iglesia basta conmigo. Cristo dijo no. Porque si no se arrepienta, perecerán igualmente como aquellos. No porque te va a caer en una torre encima o Pilato te va a buscar, pero morirán en su pecado y perderán su alma. Entonces, ¿quién tiene que arrepentirse? Todos. Juan el Bautista llegaba predicando que se arrepientan. Cristo también. Podemos ver aquí el mensaje de Pablo diciendo, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, Dios está dispuesto a no tomar en cuenta la ignorancia, que muchas veces es voluntaria, pero ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pero para llegar a eso, ¿qué? Porque en cierta forma, si le pido, arrepiéntate, que grito aquí en el templo, me pongo en una esquina en la ciudad y digo, arrepiéntense, pues normalmente la gente van a pensar y van a escudriñar quizás su mente en este momento y pensar de un pecado que acaban de hacer. Y van a llevar una lista de los pecados más recientes, los que alcanzan a recordar, los que tienen el ánimo de confesar. Y dice, pues mira, hice eso, mira aquello y el otro. Pero yo hasta en eso decimos, bueno, yo no más tengo unos 3, 4 pecados. ¿Cómo llegamos a eso? Hay que arrepentirme. ¿Cómo me arrepiento? ¿Qué es eso? Pues antes que llegamos a eso, quiero poner otra cosa todavía más. No para confundir, espero que pueda ayudarles a entender. ¿Quién necesita arrepentirse? Todos. Pero tiene que tener algo antes que viene el arrepentimiento. Y así, tiene que entender así. Antes que viene el arrepentimiento. Tiene que creer, porque el tema aquí obviamente es Dios. No estoy hablando del vecino o algo así, estoy hablando de Dios, eso es el tema. Tiene que tener fe. Tiene que creer, en primer lugar, que Dios existe. En Hebreos capítulo 11, versos 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, nuestro problema en la vida con el pecado es que hacemos cosas que no le agradan. Entonces aquí dice, si quiere agradar a Dios, empieza y tiene que tener fe, porque es imposible sin fe agradar a Dios. Es Hebreos 6:11. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, obviamente cree que le hay. Pues eso sí, ¿cómo va a acercarse a un Dios que no crees que existe? Tiene que creer que ahí está Dios, Dios sí existe. Mucha gente cree más o menos que existe Dios. O dirán, pues yo sé que por ahí, tras de una estrella por ahí, muy lejos por ahí anda Dios.
Y el mundo se fue y anda regando mundos en el universo, y seguramente Dios estuvo aquí por un rato, pero ya se fue y está atrás de aquella estrella que seguramente algún científico por ahí me va a decir que tiene tantos, hasta miles de años luz de lejos. No sé. Pero ahí anda, por ahí. Esa es no digo fe, que creen en Dios en ese sentido. Bueno, yo creo en Dios. ¿Que tiene algo que ver conmigo? Pues quién sabe, pero sí, que sí tiene que ver. Aunque muchos quieren decir que venimos de una explosión y de la nada, y por eso estamos. Dios no está, todo es natural. Pero la mayor parte de la gente en alguna vez en la vida dice, no, pues yo no sé, pero yo sí debe de haber un Dios por ahí. Pero dice, en primer lugar, tiene que creer que sí hay un Dios, sí está Dios. Y dice, y que es galardonador de los que le buscan. Ahora, el verso es muy, muy claro. Primeramente es, sin fe en Dios no puede agradar a Dios, pero no es simplemente que está por ahí, sino que Él es galardonador de los que le buscan, o que Dios tiene un trato con usted. No es que Dios de lejos, por ahí, tratando con otros mundos por ahí. No, que Dios está aquí. Y usted tiene trato con tal Dios. Y tendrá trato con tal Dios. Usted tiene que creer, sí, que existe, pero tiene que creer que ese Dios que sí existe, tiene que creer, y decimos que creemos en Él porque es justo. Tiene que creer que le va a ver, que si Dios es justo y le voy a ver. Nomás pensando lógicamente, si creo en esas dos cosas, que Dios es justo y yo de pecador voy a ver a Dios, también creo que no me va a ir muy bien. Porque si Dios es justo y Dios es santo y le voy a ver a ese Dios justo y santo y yo soy pecador y es muy injusto, también creo que no me va a ir muy bien. Pero si vemos, y hermanos y amigos, si cree algo de eso, pues porque ha oído algo de la palabra de Dios. Alguien le contó, escuchó algún mensaje, quizás así en el internet como ahorita. O quizás ha ido a una iglesia, un amigo que le contó algo de Dios y dice, es cierto. A lo mejor así habla, es cierto. Es cierto también. Es cierto también. Y eso también. Y aquello también. Y así hablamos, es cierto. Pudo ser que llegue el momento en que dice, creo. Yo creo estas cosas. Yo creo que Dios es justo. No es que una noción nada más, bueno, me cuentan que... No, pero usted ya cree. Cree que Dios Dios sí es justo. Dios sí le voy a ver y me va a juzgar y no me va a ir muy bien. Pero también, ¿sabe qué? Oigo y creo que Dios hizo una manera de estar reconciliado con Él y ser salvo. Ahora, pero del otro lado del asunto es, porque la gente dice que cree, yo sí creo en Dios. Santiago capítulo 2, verso 19 dice una cosa un poco espantosa, porque dice, ¿tú crees que Dios es uno? Ahora es un principio, en los miércoles hemos usado Deuteronomio capítulo 6, y el texto que escogimos dice que Jehová uno es. Esa es la presentación de lo que es Dios. A veces dicen la Trinidad, Dios Padre, Hijo, el Espíritu Santo, pero Dios es uno es. Y aquí Santiago, hablando de aquella enseñanza, ¿tú crees que Dios es uno?
Pues dice aquí, bien haces, es correcto, es una verdad, Dios es uno. No hay tres dioses, es uno. Pero luego Santiago nos avienta una bomba. Porque decimos, bueno, si creo estas cosas, pues estoy bien, porque sin fe es imposible, hay que creer que Dios es. Pero dice también, los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen que hay un Dios. El hombre, muchos hombres no quieren que haya un Dios. Los demonios creen que hay un Dios, pero, y curiosamente, a veces el hombre es más dispuesto a creer que hay un diablo o demonios, pero no piensa mucho en Dios. Pero dice aquí, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, eso sí es bueno. Los demonios creen eso y ellos tiemblan. Y muchos hombres dicen que creen en tal Dios, pero no tiemblan. Quizás no tiemblan porque se creen justos, no tienen necesidad de arrepentirse. ¿Cree en verdad usted en Dios? A veces decir, sí, siempre he creído. ¿En verdad cree usted? Vemos diferentes situaciones en la Biblia y hay algunos que creyeron, llegaron a Cristo, unos para bien, otros para mal. Uno que era malo, digo, no porque el hombre era malo, pero porque fue a Cristo en Mateo 19:20, habla del joven rico, o así decimos. El joven dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. Y luego dice, ¿qué más me falta? ¿Qué más me falta? La ley he guardado, sé que no debo de adulterar, no debo de mentir, debo de obedecer a mis padres. Esas cosas creo, y desde mi juventud me enseñaron esos mis padres. He guardado eso desde mi juventud, pero tuvo una duda, porque pregunta, ¿qué más me falta? ¿Cree que esas cosas es verdad? Pues sí. Este hombre dice que se fue muy triste. Creyó, llegó a Cristo, creyó lo que dijo, se arrepintió. Vemos también en capítulo 10 de Hechos de Cornelio. Y Cornelio, pues no voy a leer todo el capítulo, este capítulo trata de lo que sucede con Pedro y Cornelio y cómo llegó también el evangelio a los gentiles. Pero también porque le llegó un ángel, dice en capítulo 10, versos 5 y 6, porque el ángel le dice que envía por este Pedro, porque Pedro, él te va a decir lo que es necesario que haga. Es lo que Pedro va a hacer, porque le hace falta algo. Y cuando llega, Pedro le pregunta, pues, ¿por qué motivo me habló? Y dice Cornelio, pues, qué bueno que ha venido, porque queremos oír lo que Dios le dio para nosotros. Y todos aquellos fueron salvos. El joven rico se fue triste, creyó, llegó a Cristo, tenía la voluntad de llegar, pero cuando Cristo le dijo la verdad que necesitaba oír, no se arrepintió, siguió en su camino. Dice triste, pero siguió en su camino. En cuanto a Cornelio, llegando ahí, Cornelio humildemente pidiendo a Dios, Cornelio que pidió que viniera Pedro, instruido por el ángel, y ahora está escuchando y queriendo oír qué necesitaba fe. Esa fe
Fe porque llegó el joven rico y llegó Cornelio también. Pero vemos una distinción, porque uno fue salvo y otro se fue triste. Pero necesita fe, porque esa fe me lleva a algo. Fe verdadero en Cristo me lleva a algo. Porque la fe es primero. Porque si usted cree algo, como dice en Santiago, esa fe produce o provoca algo. Muchas veces la gente habla y dicen que creen, pero no creen realmente, porque esa fe no provoca nada. No hay un fruto de esa fe. Es una fe vana, no como así dice Santiago. No llegamos a nada con esa fe. Lo primero es que tiene que haber una fe, porque fe en algo te mueva. Fe en Cristo, fe en lo que Dios dice. Fe en lo que Dios dice te va a mover. Y para decirlo sencillamente, y luego volvemos, pero fe en Cristo, fe en lo que Dios ha dicho, fe que aquí, en las cosas que oyó, te va a mover y te va a llevar al arrepentimiento. El arrepentimiento, por lo tanto, es algo que tengo que hacer. En verdad, preguntamos, ¿en verdad se arrepintió de todo corazón? ¿Es una obra? ¿Qué es eso? ¿O es una idea bíblica nomás para confundirnos o hacer a los pastores pelear? Pablo predicaba del arrepentimiento para con Dios en Hechos capítulo 20, verso 21, dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Que predicó de ambas cosas, y arrepentimiento para con Dios y fe en Cristo. ¿Por qué dije fe primero? Porque fe, estoy hablando de Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hay una fe, Dios ha dicho algunas cosas, Dios aquí, en su palabra, ha dicho algunas cosas. Y por haber visto esas cosas, usted empezó a pensar, empezó a tomar en cuenta, y le quiero animar en algo aquí, es por la obra del Espíritu Santo de Dios, que usted está mirando eso, y está pensando que aquí hay una verdad que necesito entender eso. Quiero animarle, amigos, si así anda, el Espíritu de Dios está obrando ahí. Porque esto nos lleva al arrepentimiento, porque veo ese Dios. Pablo enseñaba a Timoteo, 2 Timoteo 2:25 dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda al arrepentimiento para conocer la verdad y escapan del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Dice que esta fe que Dios les conceda, que se arrepientan, que la fe es algo que Dios da. Yo pensé que yo me voy a arrepentir de mi pecado. Ya pequé, voy a arrepentir de eso, ya no voy a hacer aquello. Mucha gente me dice, y gente a veces les veo como que quieren, pero no entienden, porque, oye, pues que dejo un pecado y nomás encuentro que hay otro, y dejo eso y que volteo y hago otro. ¿Me arrepiento qué? Pero luego aquí dice, pues que eso viene de Dios. En Hechos capítulo 11, versos 16 al 18, cuando Pedro está dando su testimonio de Cornelio a los judíos, diciendo, pues ahí en la defensa de eso, que cuando cuenta lo que pasa, dice en verso 18, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles
ha dado Dios arrepentimiento para vida. No pudieron creer que Dios dio arrepentimiento al gentil, al que no es judío, pero Dios le dio arrepentimiento a ellos. ¿Qué es eso? Pero a veces como que oigo como que se complica todo. Pues entonces si el arrepentimiento no es mío, pues entonces Dios da eso, entonces ¿cómo le convenzo? No se preocupe de eso. Porque en Romanos capítulo 2, versos 4 y 5 dice: «O menospreciéis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento». Ahora, vamos a tratar de juntar todas estas ideas porque es muy importante y quiero llegar y terminar con eso. La Biblia me cuenta de Dios, le contó a usted. Usted cree que hay un Dios, usted cree que va a ver a Dios y usted sabe por pecador, si es que usted llega ahí, usted va que le va a ir muy mal. Pero oyó. Y por eso en Romanos 2 dice que la benignidad de Dios le guía al arrepentimiento. Porque tal como Dios, hay un juicio, ahí está el infierno y los pecadores van al infierno, y es cierto. Estarán destituidos de la gloria de Dios eternamente. Pero, la benignidad de Dios es que envió a su Hijo. Ahora, por fe estoy creyendo que Dios hizo el mundo y a mí y todo eso y envió a su Hijo. Tal como me cuenta de un juicio, me cuenta que voy a presentarme delante de Dios y temo de aquello, pero también me cuenta de que hay un Salvador. ¿Y qué sucede? Oigo estas cosas y a lo mejor usted dice: bueno, sí creo, pero no sé. El arrepentimiento, hermanos, es en verdad, y lo que hablamos ahorita de fe en lo que Dios ha dicho, no en sí, pues sí creo esas palabras, no, eso es Dios, así como es Él. Eso es lo que, así va a ser Dios. Estoy convencido que así es. Si usted está así aquí conmigo, está convencido que eso es lo que Dios va a hacer. Con el pecador no arrepentido, le mandará al infierno. Estoy convencido de eso. Pero también estoy convencido que Cristo murió por el pecador. Por lo tanto, ¿qué sucede conmigo? ¿Qué sucede? Y espero con usted. Estoy caminando en mi vida, yendo a donde voy, pero me dijeron de Dios, me dijeron de Cristo, oí, y sabe que yo sé que es cierto. ¿Y qué sucede? Estoy caminando en mi camino. Y mi camino por mi vida, por como soy yo, es camino de destrucción, es camino a la perdición. En eso nací y eso me quedo en eso hasta el fin. Si no entra la fe, y porque entra la fe y creo, ¿qué sucede? Me arrepiento. Ya cambié rumbo. Ya no voy para allá. Ahora miro a Cristo. Por eso habla de conversión, convertido a Cristo. Porque ¿qué hice? Me hizo Dios ver lo que hay en mí, el pecado que hay en mí, el peligro en que esté. Y creo. ¿Usted cree eso? Yo sé que hay gente, he hablado con gente y saben, y me dicen que sí.
Y les da miedo el pecado y saben que deben de dejar eso y aquello, pero se quedan ahí como que ¿cómo le hago? ¿Cómo es la fe que necesito? ¿Cómo es ese arrepentimiento que necesito? ¿Cómo lo aplico? ¿Cómo lo agarro? Si usted está aquí en este día y usted dice, yo sí creo eso, entonces no se rebelde a lo que Dios dice, arrepiéntate. ¿Y qué es? Yo no voy a decir, pues sí creo, pero sigo en mi camino. No, no hay arrepentimiento. Pero si en verdad crees que eso es verdad, tal como el juicio de Dios, tal como la salvación que hay en Cristo, usted se arrepienta. En lugar de mirar el mundo y seguir ese camino a la perdición, ahora miro a Cristo. Y salvo es usted. Arrepentimiento. Se arrepintió. Usted tiene tal fe. ¿Usted cree? Se arrepiente. ¿Ahora qué? Es la respuesta de esa fe. Ahora en este momento arrepentido, convertido, aquel que estoy mirando ahora, ¿quién es Cristo? Porque creo, porque entró la fe, sé que es cierto que Cristo salva. Amigos, si está aquí con una duda y usted cree, por eso la Biblia dice que la salvación es por fe. ¿Usted cree? El arrepentimiento es la respuesta que produce esa fe que Dios mismo dio. Porque mis palabras no hacen eso. Por eso, amigos, si está aquí y está seguro y dice, yo sé que es cierto, pues mis palabras, yo sé que es cierto, yo estoy segurísimo que es cierto. Y si ahora usted está diciendo, entonces yo también creo eso, yo sé que esa fe produce por la benignidad de Dios el arrepentimiento y voltea y mira a Cristo. Y salvo es usted. Amigo, no detiene su pie. No sea duro de corazón. No se queda mirando porque dice, pues es cierto eso. Yo sí creo eso. Entonces, no hace difícil el asunto tratando de decir, pues, el arrepentimiento lo hice bien o confesé tanto pecado y que no. Yo sé que estoy condenado por mi pecado, pero yo sé que en Cristo estoy justificado completamente. Porque Cristo resucitó de los muertos y pagó mi deuda con Dios. Y esa persona voltea, no sigue, no puede seguir. Si está convencido de esta es verdad, no puede seguir allá. ¿Qué va a pasar? Se arrepiente. Y ahora mira a Cristo. A veces decimos, pues fe, arrepentimiento, convertido y muchas palabras. Pero no es para confundir. Es que esa fe en Cristo, lo que termina en el arrepentimiento y la salvación que hay en aquel en quien has creído, que es Cristo. Ven a Cristo. Oremos. Dios, gracias por la palabra tuya, que en verdad es muy sencilla. Perdona cuando hacemos tan complicada el asunto, pero Señor, si hay alguien aquí, si alguien oyendo mi voz está en esa condición, Dios, es correcto porque tu palabra dice, Señor, que le dé fe y arrepentimiento, porque sé, Señor, que cuando tu Espíritu obra, como está haciendo, muchos serán salvos, porque creen y voltearon y no siguieron en su camino de pecado,
pero ahora están mirando a Cristo y salvos serán. Gracias, Señor, por la salvación tan segura, tan hermosa, porque está en Cristo. En tu nombre se lo pedimos. Amén. Amigos, si tiene alguna duda, estamos en la página ahí, en el Facebook, hay un número de teléfono y usted puede llamar ese número si tiene una duda. Si usted ha sido convertido en este día, si usted en verdad tiene esa fe y seguramente arrepentido y ha recibido a Cristo y es salvo usted, nos gustaría saber. Nos gustaría gozarnos con usted, aunque no podemos estar aquí en el templo, pero me gustaría gozarme con usted, que en verdad ha creído y ahora usted es salvo y bien lo sabe. Dios les bendiga, oren unos por otros.